What is your talent? ¿Qué es tu talento? Mi talento es por la tarde a beber, el día a cantar, y por mañanita a hacer beber. Oh my God. Buenas tardes. Esto hija de ella. Anak ng kaibigan ni Joanna. Buenas tardes, waka waka sa mina. Mga nakatitig lang sa kanya yung bata. Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Por qué no hay pesa? ¿Ah? No hay fuerza. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay, fuerza! Siempre. ¿Cómo va fuerza, Joanna? Fuerza de Juan está aquí a bailar. ¿Qué bailar hoy? Bailar sentada, sin levantar. ¿Cómo? Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Ayan, natin po si Joanna at ang kanyang pamilya. So, maulan-ulan ngayon dito sa Equatorial Guinea at parang tag-ulan na. Ayan. Oh. Ay, Joanna, voy a preguntar, ¿por qué tú coger esto, bebé? Ilan, baja. Ilan, bájate. Baja. Baja. Joanna, esto, ¿por qué tú coger esto? Yo coger ella porque su papá ha ido a dejar en el pueblo. ¿Dónde su papá? Su papá está en Libreville, pero le ha ido a dejar en el pueblo. ¿Se quién dejar eso, bebé? Sí, es su bebé. ¿Su mamá dónde? Su mamá, ahora él ya ha ido a encontrar a su mujer ahí. Solo ella. Solo ella vivir con tu mamá. Sí, en el pueblo. Yung nanay tatay daw ay nasa Libreville. Nito, kaya kinuha ni Joanna. Sí, pero ahora yo quiero ir a dejarla. Cuando yo voy a ir, antes que vayamos, yo quiero ir a dejarla, yo voy a traer a mi mamá aquí. Okay. So, tinatanong ko, ano, kaya pagpasa? Kaya problema? Kaya problema? Ito yun, ano? Kaya problema? Kaya problema? Kaya problema? Ganyan. Alam niyo pa mga amigo, nung bata po ako, ganyan ang itsura ko. Same na same. Meron po akong picture na patunay na ganyan ang itsura ko ng bata. Medyo ang mukha ko ngayon kasi medyo napasma lang. Ayan, pero kita ko ng bata mga amigo. Ayan, ang sabi ni Joanna, kaya iniwan daw ito ng mga magulang, ng kapatid ni Joanna at pumunta sa Libreville. Ngayon, walang pag-iiwanan nito, kaya si Joanna ang umako ng kanyang pamangkin. Hindi po marunong mag-Espanyol to. Frances lang ang alam niya. Solo habla francés, ¿no? Ay, habla francés. Pero cuando va a venir aquí mucho tiempo escuchar, ¿no? Sí, pero ella no va a estar mucho tiempo. Ahora va a ir. Yo voy a ir a Ayun. Yun. Pagka ako matagal-tagal na dito yan, sigurado matuto mag-Spanish. Pero hindi daw ibabalik daw ni Joanna ito sa kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung paano niyang ibabalik sa mga magulang nito sa kapatid ni Joanna. So ngayong araw po mga amigo ay malalaman niyo po kung saan iiwanan si Wesley. So iiwanan ba ito kila Chamame? Iiwanan ba ito? Kasi maraming nagsasabi na iwanan daw kila Chamame. Tapos pangalawa po sabi pwede sa mga magulang doon sa Gabon kasi wala nga internet doon o paano makokontak. Kasi ang plano ko po kapag umuwi si Joanna sa Pilipinas ay yung cellphone po ni Joanna ay iwanan ko kay Wesley para may contact ako. And then pangatlo po ay sabi ni Wesley hahanap doon ng bahay na medyo mura tapos doon daw po sila titira at isasama ang kanyang lola. So alamin po natin mga amigo ang mga dahilan kung bakit hindi po pwede si Wesley doon o bakit po pwede si Wesley doon o basta itanong po natin kay Joanna, pag-usapan natin kung bakit dito napili ni Joanna na mag-stay yung mga bata. Mag-stay sila Wesley at hindi sa gusto natin. Hindi sa gusto na ni Wesley o gusto ko o si Joanna po kasi magde-decide at mas alam niya at kilala niya ang kanyang mga anak pagdating sa kung saan mapapabuti. Yun po mga amigo. Ilan a poner
Mira. Kira. No, ilan guapo. Dios Ano ba? mío. Ano na, Joanna? Lagyan ng lipstick yung bata. Oh, mira, tío Raúl, guapo. Dios mío. ¿Cómo? Sí, guapo. Ito po na yung pintalabya? Binigyan ng lipstick, oh. O, gwapo, kamo ba, gwapo? Gwapo. O, gwapo. O, giniilan eh, oh. Oh. So papa Ruso, no? So papa, Kung gombe. Ruso ang tatay nito, Russian, oh, di ba? Ha, so papa igual kara, oh no? So papa, igual kara? ¿Tú no ves mi cara, su cara igual? Mira, bien. Oh, medyo kamukha ng Joanna, pero mulato, no? Yo también. Blanco. Kung mulata, tu no mulata. Tu original africana. Sin cambiar tu cuerpo. Tumatawa. Smile. Oh. Smile. Smile. Dente. ¿Dónde dente? Dente. Ojos. ¿Dónde ojos? ¿Dónde ojos? Galing ah. ¿Dónde? ¿Dónde nariz. ¿Dónde dente? ¿Dónde Wesley? Wesley, ¿dónde? ¿Dónde Wesley? ¿Dónde Kuya Raul? ¿Dónde Kuya Raul? Sabi mo nga, Kuya Raul. Sabi mo, Raul. Raul daw. Raul. Sabi mo, habla Raul. 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 Sabi mo, Raul. Ayaw. Meron siyang sa may ulo niya, may mga sugat-sugat. Ewan ko kung ano yun. Kinukut-kut daw, sabi ni Joanna. Kaya nagkaganyan-ganyan. Tu hacer así? No, pelucar. Mira, tienes... Sí, había uno aquí grande, tú sabías. Ayun. May mga sugat-sugat sa ulo eh. Kaya tinatanggal daw lahat yung buhok. Vamos a empezar esto. Mira, doña. La dueña está aquí. La dueña Joanna. Oh, Nung mga nakaraan. Delicia. Nung mga nakaraan. Delicious. Joanna, cuando tú hablar de inmigración de Pilipinas, ejemplo, yung hablar inglés, ha? What is your name? Delicia. Complete name. What is your complete name? Delicia, Mindong Opong. How old are you? How old are you? Me? See. Yes. How old are you? How old are you? Yo soy guineana, tengo 29 años y soltera. Me, I from to them. Is to them. Me, I from. ¿Qué hotel? Hotel? ¿Tu quieres la hotel? Gusto pumunta ng hotel? Nasa immigration? Kausap ng immigration officer, mag-aaya sa hotel? Tanungin kasi natin si Joanna. Where is your mother? My mother is from Guinea Equatorial. Vive en Gabon. Bibe. Nakatira sa Gabon. Nakakatuwa. Pag sa immigration kaya ganito. For my mom. My mom is Guineana. Guineana. Is Gabon. Ganyan po sa immigration, mga amigo. Después immigration officer, no, immigration preguntar tu. ¿Qué tu talento? What is your talent? What is your talent? ¿Qué tu talento? Mi talento es que por la tarde a beber, el día a cantar y por mañanita a hacer beber. Oh my God! La mañanita, cantar. Sí. La tarde, beber. No, de día. Sa umaga daw, ang talent De niya. noche a beber, a bailar. De día a cantar. Diya. Sí, de día. De mañanita
por mañanita hacer bebé. Maloko. Bebé empieza a Kumanta llorar. ang talento niya, kumanta, sumayaw, tapos gumawa ng baby. Yan, joke lang ni Joanna yan. Joanna, cuando una persona Pilipino, quiere tú para hacer marido tú quiere? Sí. Oh, no restriction? ¿Eh? No restriction? ¿Qué es eso? Restriction, como todo Pilipino puede tú hacer marido? No. ¿Cómo? ¿Qué cualificación? Si hay un filipino que me quiere, yo voy a decir, también soy mujer. Wala. No hay cualificación? ¿Ah? No hay cualificación? Cualificación es que... Ejemplo, cualificación, esto chico tú quieres 30 años, tiene ¿ya? negocio, tiene estudiante, o eso trabajar de oficina. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres Pilipino? Yo quiero un filipino que tiene, bueno, 40 años. 40 años daw, 40 years old. Sí, Oh, 40, 40. 40 Oh, abajo. 40. Arriba no, solo 40, 30, sí. Sabi mo sa kanya ng qualification ng Pilipino na magugustuhan niya. Sabi niya 40 years old pababa daw. O, 38 daw. 34, Oh, 34. hasta 40. Asa 40. Pero 41, hasta arriba. No, hasta arriba, si no vamos a subir. Hindi na pwede kumano, tumaas yung edad. Kailangan daw, 40 years old pababa ang magiging boyfriend 40 niya. años que trabaja, limpio. Inteligente? Sí. Inteligente? Inteligente, ¿Qué más? limpio. Oh, malinis daw, matalino. trabajar. May trabajo. Sí, Oh. está bien organizado. Organisado. Después, Responsable. responsable. Solo así to kere. Sí, Ah, trabajar, limpio. ayun, oh, responsable daw, matalino, may trabaho, Oler bien. mabango. Pasear y a dormir. Papasya daw sila, tapos matutulog. Ay, nako, Joanna. Ano na po yan, joke lang po ni Joanna yan. Pero si Joanna po ay talagang naghahanap din ng mapapangasawa. Pero, syempre, yung mapapangasawa niya, gusto niya ay ngayon ay yung responsable daw. Talagang kaya siyang buhayin, syempre. Pero, Joanna, esto en serio, ya. Yo también no hablo en serio. Oh, vale, en serio. Vale, en serio. Sí. Sabi ko, seryoso na ako. Cuando tú vas a ir a mi país, donde tú dejar Wesley y los niños, explicar todo para yo aprender, para yo Cuando entiende. yo voy a ir contigo, cuando yo voy a ir en Filipinas. Ayan, sabi ko kay Joanna, i-explain mo kasi sa amin kung pagka pumunta siya sa Pilipinas, saan niya iiwan yung mga bata. Aha. Después, ¿Qué? ¿Cómo no? donde tú dejar los niños? Aquí. Aquí mismo. ¿Qué razón? ¿Por qué aquí? ¿Por qué tú no quieres donde Chamamé, donde Gabon? Más mejor aquí. Más mejor aquí. ¿Por Yo qué? voy a ir, porque aquí está bien, aquí cuando voy a estar ahí, podemos hablar. Aquí también van a ayudar. Aquí. Sí, sí. Yo voy a ir en Gabón a buscar a mi mamá, van a quedar aquí, Ajá. así. Aquí mi decisión van a quedar aquí. Tu decisión es quedar aquí. Aquí está bien. Yo no quiero ir a dejar Wesley con sus hermanitos ahí, porque cuando yo voy a ir, Wesley no va a cuidar a los demás, el más pequeño. Va a ir a pasear, todo comba, subiendo, bajando, volando, todo vaya. Así. Dejar a los niños. Por eso yo prefiero que aquí está bien, aquí no hay mucha gente o muchos niños, Ujú. solo aquí está bien. Y cuando mi mamá también va a venir, van a estar bien aquí. So, ang sabi po ni Joanna mga amigo, ang kanyang desisyon daw po ay dito raw po sila titira. At ang sabi niya ay mas maganda raw po dito kasi walang masyadong bata. At kasi pagka si Wesley po ay nasa may ikuko ay baka hindi maalagaan niya yung mga kapatid. Posible daw po ay makikipagbarkada kila Amir at hindi maalagaan. So, may posibilidad po yun mangyari mga amigo na baka hindi nga maalagaan ni Wesley mga bata ay mga kapatid niya kasi papasyal at papasyal si Wesley. Wesley va a pasar, ¿no? Esto de Carvas puede dejar con Lorena, puede dejar con Sandra, todos los niños. No está bien, más mejor Wesley mirar sus hermanitos. Sí. So yun, possible kasi baka iwanan na niya kay Lorena o kay Sandra, may sariling buhay yun, ayaw doon ni Joanna ng ganun.
gusto niya maging responsable si Wesley sa kanyang mga kapatid, kaya dito po kasi mga amigo, ayan, wala masyadong tao, talagang dadalhin lang niya yung nanay niya rito at sa ilang buwan babalik naman. So iiwanan po ni Joanna yung telepono niya at bibili ko na lang siya sa Pilipinas. Ganun po ang gagawin namin. For sure naman maaalagaan naman ng nanay niya. Tu mamá ahora está bien cuerpo. Tu mamá ahora está bien, hoy pwede labar, pwede plancha, pwede labar, pwede cocinar. Sí, no puede lavar. Ahora tu mamá cuerpo está bien. Sí, ahora mi mamá, su cuerpo está bien. Oh, okay na raw ang katawan ng nanay ni Joanna kasi nung nakaraan po, di ba, mahina na. Pero sabi nga rin Joanna, malakas naman na ang nanay niya. Pero dati kasi may sakit di ba? Yun ang inaalala ko. Sabi niya kasi mas okay daw na yung nanay niya ang meron siyang kapayapaan kapag yung nanay niya ang nag-alaga ng kanyang mga anak at saka si Westy pag nandito. So may point naman po si Joanna mga amigo dahil dito po sa lugar nito ay nandito lang sila sa bahay. Ayan, gaya ni Bambino at hindi makakagala. So ganun po mga kababayan ko ang desisyon ni Joanna na mas maganda raw po na dito na lang muna sa bahay na to, and then binabayaran ko naman din po yung upa ng bahay nito. So saka ko na lang iisipin mga amigo yung pag sa mga future pa. Total, meron naman akong mga kaibigan dito. Ngayon kasi ang pinupuntos ko rito ay makapunta si Joanna po sa Pilipinas para po makasunod po si Wesley. So, ayun pa mga amigo, narinig po natin ang kanilang ang decision ni Joanna at yun na po ay ating igagalang. Kung ano man yung gusto niya, ay yun po ang masusunod. At mahalaga po mga amigo ay maging okay po ang pagpunta ni Joanna sa Pilipinas, saka yung pagbalik dito at saka yung madala ni Joanna si Wesley sa Pilipinas. So ayun po, salamat po mga amigo sa inyong panonood at God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.